Muy bien, chicos, bienvenidos a esta nuestra clase. Bueno, vamos a superar los problemas que estamos teniendo en el transcurso de estos meses. Ya ustedes saben que todos estamos aprendiendo y te estoy haciendo este video para que podamos comunicarnos mejor, para que puedas entender y comprender mejor. Yo sé que este tema es muy importante y que por eso es necesario que tú cuentes con todas las características y con todas las facilidades para que tú puedas comprender adecuadamente la clase. Entonces, bienvenidos a la clase número 6. ¡Wow, chicos! La clase número 6 de este bimestre. ¡Wow! Estamos ya más de la mitad. Bueno, bienvenidos al curso de Personal Social. Mi nombre, por si algunos lo han olvidado, es Flor Maguiña López. Estamos en el 4º grado de primaria. Listo, chicos. ¿Estamos listos para aprender? Yo sé que sí. Mira, la misa ahí está aplaudiendo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a distinguir los elementos naturales y sociales de nuestra localidad, de nuestra región, y lo vamos a asociar a recursos naturales de nuestras actividades económicas. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a aprender a distinguir los recursos, los elementos de la selva, ¿verdad? Vas a poder ver qué es lo que hay, con qué contamos, y ahí vas a poder comprender que pues no es igual, ¿no? Incluso el relieve, que es lo que nos estamos encargando ahora, es muy distinto, ¿no? No vamos a ver montañas tan elevadas, vamos a ver mayor vegetación y muchas otras cosas más. Y al finalizar la clase, tú vas a poder conversar con tus padres acerca de lo que has podido comprender. Entonces, en nuestro campo temático vamos a ver acerca del relieve de la selva, vamos a ver cuáles son las formas, cosas muy importantes, vamos a ver algunos lugares o ciudades donde se encuentran estos principales relieves y qué recursos nos brindan, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué importante! Yo sé que a nosotros nos ha interesado mucho, por ejemplo, el relieve de la costa, porque hemos podido ver que tenemos, pues en Perú, tenemos de todo, como ya decíamos, ¿no? Tenemos bahías, tenemos playas, tenemos de todo. Igual en la sierra tenemos pues al hermoso Huascarán, tenemos montañas, tenemos cerros, tenemos cañones, tenemos lagunas, hermosísimas lagunas. Y acá en la selva no se queda atrás. Tenemos relieves preciosísimos que nos van a ayudar no solamente a conocer, sino a valorar a nuestro propio Perú. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. ¿Sabías que más de la mitad de la fauna de la selva no ha sido debidamente estudiado? Con las justas conocemos los nombres y muchas de las especies que viven en la selva de nuestro Perú son conocidas por sus nombres en el idioma nativo de los que viven ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que existen, pero no sabemos nada más de ellos, principalmente los insectos, los arácnidos y las serpientes. Hay mucha parte de la selva que todavía ni sabemos. ¡Wow! Muy bien, chicos, ya ustedes saben, este es un ejemplo a seguir. Ustedes tienen que poner como título el relieve de la selva peruana. Eso es lo único que tienen que copiar, los títulos y los subtítulos. Por favor, no se copian lo demás. Para algo estamos tratando de explicar y la parte visual, los PPTs que tú ves ahí, nos sirve para aliviar algunas dudas, pero no para copiarlos. ¿De acuerdo? Entonces, los títulos y los subtítulos, esos sí los debes copiar, pero no lo demás. Y los gráficos van después de cada desarrollo de cada relieve. Bien, vamos a hablar acerca de las formas del relieve amazónico. Vamos a hablar ¿recuerdan ustedes las 8 regiones? ¿No? Entonces vamos a hablar acerca de la selva alta y de la selva baja, de esas dos partes, ¿no? Todo está agrupado en lo que es el relieve amazónico, ¿no? Entonces nosotros vemos que dice la selva está ubicada en el flanco oriental andino, o sea, quiere decir que está acostadito al oriente de la sierra, ¿de acuerdo? Acá tenemos la ceja de selva, la selva alta y la selva baja. Selva alta y selva baja ya lo habíamos visto, ¿no? En otras oportunidades. ¿Y qué es la ceja de selva? La ceja de selva es el territorio en el que se va transformando entre la sierra y la selva. No vayan a pensar que hay una línea divisoria y hasta un punto es la sierra con su frío, con sus plantitas, y a partir de esa línea, ¡oh!
ya se transformó en selva, ya es puro, o sea, plantita. No, incluso va a ir variando poco a poco el clima, va a ir variando el relieve, va a ir variando la vegetación. Eso es poco a poco y a eso se le llama ceja de selva. ¿De acuerdo? Entonces esos cambios no son abruptos. Dice, va formado por cañones estrechos de vertientes abruptas y cubierto de bosques amazónicos. Entonces esa es la parte en la que se va transformando de sierra a selva. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos entonces. Vamos a hablar acerca de la selva alta. Bueno, aquí lo más importante y lo más curioso, lo que más nos llama la atención son las cuevas y eso lo hemos estado viendo en algunas clases online, ¿de acuerdo? Acerca de las cuevas, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, las cuevas son esas partes en las que se adentra hacia un cerro, son las partes en las que se hunde o se adentra a un cerro formando una especie de cavernas, ¿de acuerdo? Ahora, acá dice zonas formadas por erosión cascástica. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha formado, estas profundidades se han formado porque muchas de las veces en los cerros pues va circulando agua y ese agua va comiendo la parte interior del cerro y es así como se va formando una cueva. Por favor, toma atención a lo que estoy explicando porque ya sabes que todo esto no debes copiar. ¿De acuerdo? Obviamente son muy visitados por los turistas, ¿no? Acá en la parte de abajo nosotros vemos varios ejemplos, ¿no? La cueva de los guácharos, la de los tallos, la de las lechuzas en Huánuco y de Huacabo en Junín. Hay muchos más, claro que sí, sino que pues acá estamos poniendo los ejemplos, digamos, que son más visitados por los turistas, ¿sí? Muy bien, continuamos. Vamos a ver los hongos, ¿no? Son relieves formados por erosión fluvial. ¿Qué cosa significa erosión fluvial? Esto quiere decir que por donde el río pasa va carcomiendo la tierra. Va a ir carcomiendo porque el río va a hacer su propio camino. Y al hacer su propio camino va a ir comiéndose parte de la tierra y a esa parte se le llama pongo. Dice posee potencial hidroenergético y como vía de comunicación. Hay que entender que los ríos en la selva, chicos, sí son navegables, o sea, se pueden navegar, no son como los ríos acá en la sierra, donde son muy caudalosos, hay muchas piedras, son muy bajitos y entonces no se puede navegar. Aquí no. ¿De acuerdo? Y acá están los ejemplos: Manseriche, Mainique, Mantaro, Orellana. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los pongos. No vayas a pensar, Pongo, sí, me acuerdo de Pongo, el perrito del dibujo animado. No, no, no. Estamos hablando de relieve de la selva. Voy a dar 5 minutos para que puedas hacer las anotaciones de lo que has comprendido. No he dicho que copies, no, anotaciones de lo que has comprendido. Ponle pausa en 3, 2, 1, ahora. Muy bien, se supone que ya han pasado los 5 minutos, ¿no? El reloj está ahí que corre, que se aloca y entonces vamos a la siguiente parte. Vamos a ver los valles longitudinales. Chicos, cada vez que escuchen la palabra valle, es esto. Es un territorio que por el centro siempre pasa un río y que gracias a ese río todo ese territorio se convierte en zona muy, muy productiva. ¿De acuerdo? Entonces dice acá que se aprovechan para generar agricultura intensiva, además de relieves altamente poblados. Obviamente la población siempre va a querer vivir en un valle porque está cerca a un río y ahí es donde va a poder obtener el agua. Lastimosamente, nosotros en Perú tenemos muchos problemas con estos valles longitudinales de la selva porque las personas de mal vivir utilizan estos valles pero para la producción de coca. Y como estos son lugares de muy difícil acceso, el gobierno no puede o no entra hasta estas zonas, entonces aprovechan todos estos territorios por los narcotraficantes para utilizar estos terrenos tan productivos para algo que no está bien. Pero no todos los valles longitudinales están utilizados para la producción de coca. Ojo, hay el Valle del Guayaga, ¿no? El Valle de Oxapampa, donde se producen frutas, el Valle de Quillabamba, donde se produce té y cacao, te das cuenta, y el Valle de Chanchamayo, donde se produce el café. Entonces, no todos los valles longitudinales, pues, están siendo usados para producir algo que no es bueno para la humanidad. ¿De acuerdo?
Continuamos entonces. Vamos a hablar acerca de la selva baja, ¿no? Vamos a hablar acerca de los filos, los altos y las restingas. Filos, dice, son colinas de escasa pendiente donde se encuentran bosques de árboles madereros. ¿Esto qué quiere decir? Que son como cerritos, pero muy bajitos, son como lomitas, donde vas a encontrar mucha cantidad de árboles madereros, como la espinga, la caoba, ¿no? Esos son árboles madereros que nos sirven para hacer pues, nuestras puertas, ¿no? Entonces, esos se consiguen en estos lugares, ¿de acuerdo? Y acá hay un ejemplo. Ahora, ¿qué cosas son los altos? Son espacios elevados de mayor altitud en las zonas que las zonas inundables donde se forman las principales ciudades. Esto quiere decir que son zonas algo elevaditas donde la gente sabe que por más que haya inundaciones no va a entrar, no va a subir hasta acá el río. Y entonces por eso es que ahí las personas hacen su casa, hacen sus pueblos. Acá hay algunos ejemplos. Mis, entonces, ¿cuál es la diferencia entre filos y altos? En primer lugar, este es mucho más pequeño, las elevaciones no son tantos y acá encontramos árboles madereros. Acá las elevaciones son mucho más, por eso las personas se garantizan de que no van a ser inundadas y acá se hacen pueblos. ¿Listo? ¿Qué son las restingas? Las restingas son espacios inundables esporádicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que son como una especie de pantano donde las personas saben que en determinada época del año se va a inundar y ellos lo saben y que en determinado momento se va a retirar ¿no? el río y va a dejar todas las nutrientes que trae ese agua y las personas van a bajar y van a poder cultivar ahí, van a aprovechar ese espacio hasta que nuevamente venga el río. O sea, esas restingas en un tiempo va a estar muy lleno de agua y en un tiempo va a servir de área de cultivo. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. Bueno, hasta acá tienes 10 minutos para que tomes tus apuntes. Ya sabes, insisto, son apuntes. No es que vas a copiar lo que está ahí. Bueno, lo que sí puedes copiar son los ejemplos. Eso sí los puedes copiar, pero lo demás lo haces con tus propias palabras. Entonces, 10 minutos en 3, 2, 1, ahora. Bueno, se supone que ya han pasado los 10 minutos y ahora vamos a hablar acerca de los barrizales. Los barrizales son las playas. En resumidas cuentas, las playas que deja el río, ¿no? Esta parte de acá, en algún momento ha pasado el río por acá, ¿de acuerdo? Y que en determinado momento el río ha decidido pasar por otro lado. Hay un dicho en la selva, chicos. El río decide por dónde pasa. Y por eso te darás cuenta que en muchas de las fotografías o dibujos que nosotros tenemos de la selva, muchos de los pueblos, más que todo alejados, tienen sus casitas como en alto, ¿no? Como que en un tabladillo, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Y es que porque cuando el río decide en una noche pasar por determinado lugar, lo hace y se acabó. Y muchas de las veces estos pueblos amanecen y se dan cuenta con que están en medio del río. ¿Y cómo se salvan? Porque están viviendo en alto. Ahora comprenderás eso. Y por el lugar por donde el río ha dejado de pasar, ha dejado como una especie de playita. Ahora, ¿cómo podríamos llamarle los barrizales? Son las playas formadas por los ríos en la selva y que algunas veces incluso lo utilizan para la agricultura, muy de vez en cuando. Vamos a hablar entonces ahora de las tahuampas y las ochas o tipixcas, ¿de acuerdo? Las tahuampas son zonas pantanosas cubiertas de vegetación constante, chicos. Acá es constante, ¿de acuerdo? No es esporádico, es constante. Y crecen las palmeras, el aguaje, eso que muchas veces algunos de ustedes ya deben haber consumido, ¿de acuerdo? Son zonas bastante extensas. Esto ya quedó bien claro cuando hablamos de pantanos constantes. Vamos a hablar acerca de las cochas. Y las cochas son las lagunas que tienen forma de media luna, como te darás cuenta acá, que ha formado el cauce del río. El río un día decidió pasar por ahí, ahora decidió pasar por acá y por acá ha dejado como una especie de laguna con el agua que ha excedido y a eso se le llama cochas. ¿De acuerdo? Y ahí lo utilizan las personas para poder criar peces. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bien, te voy a dejar un último video para que puedas
observar cómo es. Y todo lo demás. Qué interesante el relieve de la selva, ¿verdad, chicos? Muy bien, nos encontramos entonces en el siguiente video para que tú hagas tu producto, ¿sí? Con la alegría de que ya conocemos prácticamente, por lo menos, el relieve de todo el Perú. Qué bueno haberme encontrado con ustedes. Un besote. Nos vemos en el próximo video y en las clases online. Chao, chao.